Vamos a dar gracias a Dios, ¿le parece? Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias por la palabra viva y eficaz, Señor, que sale de tu corazón, Señor, para nuestras vidas. Y solamente pedimos esta noche algo, que seamos tierra buena. Señor, permite que seamos tierra buena, donde tu semilla pueda encontrar un lugar donde fructificar. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que voltea a ver al de al lado y ve si es tierra buena. ¿Tiene cara de tierra buena? No, dice Gaby que no. Es que miró para la silla vacía, pero no. ¿Ok? Bueno, estamos en nuestra serie nueva, ¿verdad? Acabamos de entrar a esta serie y Pedro hace 8 días nos dio la introducción, ¿verdad? Y espero que le podamos entender, ¿verdad? Lo que Dios puso en su corazón, porque yo creo que va a ser poderoso. Amén. Dios tiene algo que enseñarnos en esta temporada y la serie se llama Entrada y Salida. Entrada y salida. Y él hablaba, hermano, hace 8 días de la importancia que ha tenido Cristo en la vida de nosotros, ¿verdad? Y nos mencionaba en el Evangelio de Mateo, si no mal recuerdo, esta enseñanza donde él sube a la barca, ¿verdad? Y que él suba a la barca es el simbolismo de que llega a nuestras vidas y que nosotros también subimos con él y entramos a una nueva manera de vivir. Amén. Porque ¿cuántos de nosotros al conocer a Cristo hemos empezado una nueva manera de vivir? Yo no sé tú, ¿verdad? Tal vez nuestros niños que han crecido en la iglesia no saben, ¿verdad? Lo que es andar en el mundo, ni haberse resbalado, ni haberse tropezado, ¿verdad? Pero ese es su testimonio, no haber conocido eso, hermano, ¿eh? Así que usted no piense que porque usted ha nacido en la iglesia y usted ha crecido en ella y no ha tenido ningún tropiezo, usted no tiene testimonio. Por supuesto que lo tiene, joven, ¿ok? Su testimonio es que se ha guardado para Cristo. Amén. Y de ello los papás nos sentimos bendecidos y orgullosos de ello. Amén. Pero muchos de nosotros, incluyendo jóvenes también, tal vez que no conocieron desde pequeñitos al Señor, hemos padecido situaciones, ¿verdad? Donde cuando Cristo llegó a nuestras vidas, sentimos el gran alivio de nuestra alma, ¿verdad? Sentimos esa transformación. Y Pedro hace 8 días nos explicaba cómo el que Cristo nos haya permitido estar con Él, ¿verdad? Es esa enseñanza de que subimos a la barca para aprender, pero bajamos para servir, ¿verdad? Él lo comentaba así, entramos para recibir, pero salimos para dar. El punto es este, hermano, que cuando tú entras a la vida en Cristo, vienes a ser transformado. Amén. Tiene que haber señales de nuestra transformación. ¿Sabes? Yo te voy a contar un testimonio que escuchaba de una pastora amiga mía. Ella acaba de ir a Corea y le platicaba ese testimonio ya a 2 de ustedes o a 3 de ustedes y a mí me impactó, pero quiero compartírselos, porque esta es la importancia de que Cristo esté en nosotros, amén, de que lo podamos reflejar. Dice la hermana, mi amiga, que fue a Corea y tienen una cultura de mucho servicio, de mucho dar, de mucho invertirse en las personas. No sé si el pueblo o la iglesia coreana. El punto es que los pastores que estuvieron a cargo de nuestros amigos de aquí de Monterrey le pidieron a esta familia que los iban a llevar a un restaurante donde la esposa era cristiana y los hijos también, pero el varón no. Y el varón de ese restaurante no era cristiano, pero querían llevar a nuestros amigos, los pastores de aquí de Monterrey, para que le compartieran a este varón porque él es mexicano, ¿verdad? Porque él es mexicano y dijeron, pues ahí tú le hablas de Cristo para que él ya entienda quiera ir a la iglesia y acepte a Cristo por su Salvador. El punto es que dijo los hermanos, no, sí vamos, fueron, comieron, ¿verdad? Saludaron a la familia y después el hermano, el pastor de aquí de Monterrey, le compartió la palabra al compatriota, ¿va? Al dueño del restaurante que es mexicano. Y le hacía esta pregunta, ¿qué te falta para llegar a Cristo? ¿Y saben qué respondió él? Dice, así me falta para llegar a Cristo. Se lo estoy contando como ella me lo contó, ¿ok? Dice, así me falta para llegar a Cristo. Y dice, ¿usted cree que no conozco a Cristo? Dice, yo conozco a Cristo. Dice, lo veo en mi esposa, lo veo en una mujer piadosa,
en una mujer que ama, que me respeta, que me quiere, una mujer que es disciplinada en irse a la iglesia, en sus tiempos de oración, en sus tiempos de servicio. Lo veo en una mujer generosa. Yo ahí veo a Cristo. Dice, yo creo en Cristo por ella. Dice, y sabe, le digo otra cosa. Dice, yo tengo 3 niños y en mis 3 niños yo veo a Cristo. Dice, porque le pongo un ejemplo, dijo él. Hace unos días yo les di dinero a cada uno, no sé si por Navidad o por Día del Niño, yo lo entendí que por Día del Niño. Dice, y les di dinero. Dice, y ellos, dice, tomaron el dinero, tomaron su sobre cada uno y tomaron 2 sobres cada quien. Dice, y delante de mis ojos apartaron el diezmo, cosa que no me es rara porque ellos dan diezmo. Dice, lo apartaron y en un segundo sobre pusieron una cantidad y me la dieron a mí. Y yo le dije, pero no, o sea, no me des a mí. Dice, yo te estoy dando a ti. Dijo, no, queremos honrarte a ti porque eres el papá, porque eres el que nos está bendiciendo. Entonces, ¿sabes? Esto a mí me impresionó bastante, independientemente de la generosidad de ellos. Me impresionó esta conciencia que se tiene de que has cambiado, de que hemos cambiado, de que Cristo nos ha transformado. ¿Sabe? No venimos a la iglesia por venir, venimos a ser transformados, hermano. Venimos a ser alimentados con principios de vida, que allá afuera mostremos a Cristo y que el que no crea, por la palabra de nosotros y por el testimonio nuestro, crea. ¿Sabe? Pablo dice, por el testimonio por la conducta de ellas, el marido será ganado. ¿Te das cuenta el poder que tiene un buen testimonio? El poder que tiene el que uno haya llegado a Cristo. Que nuestros jóvenes puedan compartir a Cristo en las escuelas, en las universidades. Que podamos compartir a Cristo donde quiera que estemos. Yo me he empeñado en este último tiempo en pedirle al Señor que nos haga pescador de hombres, hermano. Así que usted está inquieto ahí en el camión o en la calle o con su vecina queriéndole compartir, piense esto, mis pastores están orando porque esto pase. Así que no se resista y compartamos el evangelio del Señor. Amén. Entonces, que Cristo haya llegado a nuestras vidas, hermano, nos da la oportunidad de entrar, hermano, a una nueva manera de vivir. Esta es la entrada más fascinante y más provechosa que usted va a tener en su vida, haber conocido a Cristo. ¿Sabe? Hay gente que dice, esta mujer me cambió la vida, ¿verdad? O este hijo me cambió la vida. Pues yo le digo que no hay nadie más poderoso de cambiar la vida de un hombre o una mujer que Cristo mismo. Amén. Así que vamos a la Biblia, a el Evangelio de Juan capítulo 1 y vamos a leer también, después téngalo ahí, Génesis 1. Amén. Y vamos a darle lectura. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Nos está hablando de la deidad de Cristo, nos está hablando de la presencia de Cristo, nos está hablando de la presencia de Cristo dentro de la Trinidad y nos está hablando, está confirmando que Cristo es Dios. Amén. Pero nos está diciendo que Cristo está desde el principio, hermano. Que Cristo está desde el principio, desde antes que tú y yo fuéramos, desde antes que los cielos y la tierra fueran, desde antes que todo lo que tú veas a tu alrededor y voltees y veas el cerro de la Silla, el Topo Chico y demás cerros, antes que eso, Cristo ya era. Amén. Antes que todo, Cristo ya era. Lo que te quiero decir es esto, que a donde Dios nos quiere llevar, Él ya está. Él ya está. Por eso no tenemos temor, hermano. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? ¿Sabes? El Señor nos advierte. Vamos a tener situaciones tal vez adversas, complicadas, pero el Señor ya ha estado ahí. Y el Señor, por cuanto ha Él estado ahí, vamos a vencer y vamos a salir adelante. Amén. Por eso esta parte de que Pedro, el hijo de casa, ¿verdad? No el apóstol, tiene esta intención de enseñarnos la importancia de entrar a la vida en Cristo. Amén. La importancia de entrar a la vida en Cristo. Porque y en esta noche yo te quiero afirmar esta parte, que donde vamos a entrar, que las cosas que Dios te permita vivir, ahí ya está Cristo, porque Él está desde el principio. Amén. Y dice la escritura en Génesis 1 y 2, ¿verdad? Una de las citas favoritas del pastor.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. ¿Alguien tiene agua? Porque hoy no traje mi vaso. Por favor. Gracias. Ok. Este principio que habla Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, antes de ese principio está el principio de Juan. Ay, gracias, María. Antes del principio de Génesis 1:1 está el principio de Juan. Jesús ya era antes. Jesús ya era antes, amén. Pero hermano, yo quiero hablar un poquito hoy del orden. No es mi tema, pero quiero hablar un poquito hoy del orden. Y dice la Escritura que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y hay un punto, ¿ok? Y dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Usted qué cree que hay entre el versículo 1 y el versículo 2? Aparte del punto, ¿verdad? Porque dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios no la creó ni desordenada ni vacía, ¿ok? Entre el versículo 1 y 2 tuvo que haber, no sé, miles de años, tuvo que haber un desorden total, tuvo que haber una cuestión complicada para que así de un punto al otro, en Génesis 1 al Génesis 1:2, diga, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, lo que te quiero decir en esta noche es esto: que Dios no crea las cosas desordenadas, pero algo está provocando el desorden en nuestra vida. Y cuando el desorden está en nuestras vidas, hermano, no podemos ser bendecidos. La Escritura dice que en este momento Dios no podía bendecir la tierra. El capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del Génesis nos enseña la Escritura cómo Dios tuvo que ordenar la tierra. Tuvo que ordenarla, y una vez que la ordenó, la bendijo. ¿Sabes? Y vio Dios que era bueno. Pero lo primero que hizo Dios en la tierra fue darle luz. Fue darle luz. Porque dice la Escritura en Juan que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén, amén. Jesús era la luz, y necesitaba la tierra desordenada y vacía, la luz. Así nuestras vidas, hermano, también de repente pueden estar desordenadas y vacías, aunque vengamos a la iglesia, aunque tengamos una Biblia en nuestra casa, aunque le digamos hermano a toda la congregación, aunque le digamos pastor al pastor, ¿verdad? Puede haber muchas cosas en nuestra vida, hermano, y aún nuestra vida estar desordenada y vacía. Pero no se desanime, hermano, porque todos patinamos en esa situación. Todos tenemos desorden y todos tenemos vacíos. Pero la importancia de poder entrar al orden de Dios, hermano, es que Dios nos pueda bendecir. Porque queremos ser bendecidos, hermano. Queremos ser bendecidos. Pero una de las cosas que, de verdad, una vez más, este tema ya lo he predicado el pastor un chorro de veces, pero dije una vez más, ¿verdad? Una de las razones por las cuales no podemos ser bendecidos ni ver la bendición, hermano, y a veces desesperarnos porque no la vemos, es el desorden en el que vivimos, hermano. Y el desorden en todos los sentidos. Puede ser desde nuestros mismos pensamientos, de nuestra conducta, desorden en el matrimonio, desorden en la casa, desorden con los hijos, desorden en el trabajo, desorden tal vez en nuestro llamado y ministerio, desorden tal vez en nuestra conducta. Puede haber muchas cosas, hermano, que estén provocando el desorden en nuestra vida. Pero lo platicaba Liz el domingo, tenemos que tener una conciencia resucitada para que nosotros podamos entender y reconocer el desorden que pueda haber en nuestra vida, hermano. Dejemos de ver el desorden que hay en las otras vidas. Analicemos nuestras propias vidas y veamos cómo nosotros estamos viviendo. Es necesario, hermano, que para poder ser bendecidos nosotros podamos ordenarnos. Necesitamos ordenar nuestros pasos. Yo estoy segura que todos en esta casa necesitamos poner orden en alguna área de nuestra vida, porque ahora sí, como el Señor lo dijo, no hay santo
ni aún uno. Y yo le agregaría, bueno, no le agregaría, yo diría, porque ya Danita me miró raro. No hay ordenado ni aún uno, ¿ok? Es importante, hermano, entonces, que hablemos de lo que Dios quiere, hermano, en la vida nuestra con respecto al orden. Y yo te quiero llevar a meditar, hermano, sobre este orden que está evitando, hermano, que seamos bendecidos. ¿Sabes qué le dio orden a la tierra? Estaba desordenada y vacía. Dios puso la luz, obviamente. Pero ¿sabes qué le dio orden? Lo que le dio orden a la tierra fue la palabra de Dios. Él dijo y fue hecho. Él dijo y así se hizo. Él dijo y él dice su palabra. Por eso dice Juan, el Evangelio de Juan, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo viene se entiende como la palabra de Dios. Incluso en el original griego está considerada como la palabra poderosa. La palabra poderosa. Sabes, hermano, muchas veces subestimamos la palabra, porque cuántas veces se nos ha enseñado, se nos ha dado instrucción, hemos leído la palabra, incluso habemos quien tal vez está leyendo la Biblia en un año o la está oyendo, ¿verdad?, en audio, y estamos todos los domingos y traemos nuestra Biblia, o los miércoles, por lo menos miércoles y domingos leemos Biblia, ¿verdad? Y ahí está la palabra, hermano. Pero si la palabra no es ejecutada en nuestras vidas por fe, hermano, el desorden va a prevalecer, ¿ok? Y déjame decirte algo, el desorden es visible, el desorden se ve. Hermano, no se distraiga porque me distrae. El desorden se ve, hermano, ¿ok? El desorden se ve, el desorden es visible. Tenemos que entender esta parte, hermano, que la palabra es la única palabra que si nosotros la tomamos en cuenta en nuestra vida, la palabra va a ser el efecto que Dios quiere que sea en nuestras vidas, amén. Y dice la escritura que Dios dijo y entonces fue hecho. La palabra, hermano, entonces que nosotros tenemos que adquirir y que tomamos por consejo cada vez que usted viene a la iglesia, cada vez que abre la escritura, cada vez que oye una predicación, cada vez que pide consejo, hermano, si nosotros la creemos, Dios lo va a hacer. El verbo dice que era con Dios. Así que cuando Cristo te permite entrar ante la presencia del Señor, lo que va a dar para tu vida, para que te ordenes, va a ser palabra de Dios. Va a ser la palabra. De tal manera, hermano, que lo que está desordenado y vacío va a poder tomar una condición de orden. Va a tomar una condición de orden. Porque el desorden, hermano, déjame decirte, ¿cómo se da el desorden? Yo no sé tú, pero deja un cuarto de tu casa sin meterte a él, bueno, sin ordenarlo, sin intención de ordenarlo, un mes. Al mes, ¿ya sabes cómo va a estar ese cuarto? Como la bodega, ¿verdad?, que teníamos acá arriba, que el pastor ordenó hace unas semanas. Pero así va a estar. Porque el desorden es el cúmulo de malas decisiones, de omisiones, de malos hábitos. Y podemos mencionar muchas cosas. Malas decisiones que vamos tomando, hermano, malos hábitos que vamos teniendo, malas conductas que vamos ejecutando. De tal manera, hermano, que el desorden se va generando en nuestras vidas. Y, hermano, y mientras la luz de Cristo no llegue por medio de su palabra, las tinieblas van a prevalecer. Lo que disipa la tiniebla es la luz, y la luz es de Cristo, y de Cristo necesitamos su palabra. Amén. Así que, hermano, yo te pido que meditemos en esta noche cuánto orden hay en nuestras vidas. Necesitamos visualizar hacia adentro de nosotros cuánto orden hay en nuestra casa. ¿Sabes, hermano? Preguntarle a los matrimonios, ¿quién es la cabeza realmente de la casa? ¿Quién manda en la casa? Empezando por ese orden divino. Y preguntarle a la cabeza de la casa, ¿qué tan sujeto está Cristo? ¿Qué tan sujeto está el Señor? Preguntarle, por ejemplo, ¿a quién le piden permiso los hijos cuando van a querer salir? ¿Se lo piden a papá? ¿Se lo piden a mamá? Porque empieza por ese orden, amén.
¿Cómo está el orden en nuestro trabajo? Si somos buenos empleados, puntuales, honestos, si sabemos rendir cuentas. ¿Cómo está el orden en nuestro ministerio? ¿Te sujetas a tu líder o tu líder se sujeta a ti? ¿Sabes? De repente nos vemos en este resbalón tremendo de tener que hacer lo que a veces el líder se sujeta, ver que el líder se sujeta a lo que la persona quiere hacer. Yo veo cosas que se hacen y yo digo, esa no es la cultura de casa, pero yo veo que el líder está cediendo a la voluntad de las personas. Entonces necesitamos poner orden. Hermano, usted no se enoje ni se asuste, ¿ok? Porque ¿cuántos saben que el orden nos va a traer bendición? El orden nos va a traer bendición, así que pensemos en eso. ¿Cómo está el orden en tu ministerio? Si nos sujetamos, si rendimos cuentas, si somos obedientes. Y como lo hemos visto estos domingos, si somos obreros aprobados. ¿Cómo somos como hijos? Los que están todavía sujetos a sus padres, ¿verdad? Son obedientes, honran, ¿verdad? ¿Cómo estamos en nuestros pensamientos? ¿Sabes? Ahora que estoy leyendo un libro que le voy a dar a las damas, pienso en esto, de cómo mucho del desorden de nuestra vida se generó aquí en nuestros pensamientos. Muchos malos hábitos se generaron aquí en nuestra mente, en la manera en que pensamos, en la manera en que tenemos las ideas y las ejecutamos en nuestra familia, en nuestra persona, en la iglesia. ¿Sabes? Dice la Escritura en Filipenses 2:3, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese es el pensamiento que deberíamos de tener. ¿Y cuántas veces no tenemos como superiores a los demás? ¿Cuántos de nosotros podemos tener como superior a un hijo? ¿Verdad? Porque a veces creemos que el hijo siempre se tiene que sujetar, ¿verdad? Y está bien. Pero ¿cuántas veces lo podemos ver con amor, con gracia, con misericordia y amarlo? ¿Verdad? Pero verlo superior. Y digan los hijos amén. ¿Verdad? Verlos superiores, ¿verdad? Como superiores a él mismo, tener ese pensamiento. Dice la Escritura en Isaías 26, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuántas veces nosotros perdemos la paz? Y sería bueno preguntarnos, ¿qué tan perseverantes somos en nuestro pensamiento en la palabra del Señor? ¿Qué tan perseverantes somos en pensar en la palabra, en pensar en Cristo, en pensar en cómo lo haría Él, en pensar cómo lo resolvería Cristo mismo? ¿Qué tan perseverantes somos en nuestro pensamiento? ¿O estamos perseverando en nuestro pensamiento, en nuestra propia opinión y en nuestra propia sabiduría, como lo dice Proverbios? Y dice Pablo en Filipenses, por lo demás, iglesia, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermano, orden en nuestros pensamientos, poder pensar de la manera correcta para poder ejecutar de la manera correcta. Poder pensar, hermano, cómo meditar en la palabra para amar a la esposa, para amar y respetar al esposo, para bendecir y amar a los hijos, para honrar y obedecer a los padres. Tenemos que pensarlo aquí, hermano, porque todo lo que hacemos fue maquinado aquí y trabajado en nuestro corazón. Antes de que tú hagas las cosas, antes de que tú las ejecutes, no es como el chavo del 8 que dice se me chispoteó o fue sin querer queriendo, no. Todo lo que hacemos, hermano, fue gestado en un pensamiento y en un sentimiento que se gestó en el corazón. Por eso tenemos que tener cuidado en nuestros pensamientos y cómo los podemos ordenar. ¿Sabes? Entrar a su presencia, entrar a la presencia de Dios mismo, demanda que nosotros tengamos orden en nuestra vida. Para entrar, tenemos que salir del desorden. Para entrar a su presencia, tenemos que salir del desorden. Dice la Escritura en 1 de Pedro 2:9. ¿Sabes? Dios nos mira así. Así como lo dice primera de Pedro 2:9, es una visualización del Padre que tiene de cada uno de nosotros. Pero esta visualización es de un hombre ordenado.
¿ok? Porque a veces queremos ser el linaje santo, el real sacerdocio, la nación santa, pero viviendo en perfecto desorden. Y no es posible. La visualización que dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un pueblo que le ha creído a Dios, que está trabajando en sus pensamientos, que está trabajando en sus actitudes, que está trabajando en todo lo que Él hace y todo lo que Él piensa para poder ser dignamente ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, hermano. Porque solamente entonces, hermano, vamos a poder anunciar las virtudes de Cristo. ¿Sabes, hermano? Tenemos este cambio de posición. Fuimos trasladados de unas tinieblas en las que vivíamos a su luz admirable. En su luz, hermano, no hay desorden. En la luz de Dios, te voy a decir por qué no hay desorden. Porque Cristo es la luz y Cristo es el verbo y la palabra de Dios te trae orden a tu vida. La única manera, hermano, de tener orden en nuestra vida es que la palabra de Dios la podamos ejecutar en nosotros, es que la podamos creer, que lo que dice la palabra, hermano, lo podamos hacer. Que si la palabra te dice, varón, ama a tu esposa tal como Cristo amó a la iglesia, lo puedas hacer. Que si la palabra del Señor te dice, amad a vuestros maridos y respetarlos, hermana, lo podamos hacer. Que si la palabra del Señor te dice que ames y honres a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, lo puedas hacer. Que nos podamos sujetar a toda autoridad espiritual a toda autoridad que Dios ha puesto, porque por Él ha sido establecida, hermano, lo podamos hacer. Si tú te das cuenta, hay muchas cosas a las que le podemos poner orden en nuestra vida y tenemos que meditar en ello. El mensaje de hoy es sencillo, hermano, pero puede ser tan olvidado saliendo de esta casa si tus pensamientos no están perseverando en Dios, si tu corazón no tiene la intención de cambiar. Podemos seguir viniendo a la iglesia, podemos seguir cargando una Biblia, podemos seguir teniendo compañerismo, pero en total desorden. Y creo que Cristo no lo merece. Cristo es nuestro Dios y está desde el principio para mostrarnos que donde Él está hay luz. Y nosotros podemos accesar a ello, pero la indicación es estar en orden, porque así lo muestra la palabra. Dios ordenó la tierra con la palabra y la bendijo una vez que la ordenó. Así que ¿cuántos de nosotros podemos pedirle al Señor, Señor, yo no te pido hoy que lo ordenes, yo te pido que tengas conciencia del desorden, ya después la ordenarás, pero no podemos ordenar nada de lo que no tenemos conciencia. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y vamos a orar esta noche, hermano. Vamos a orar esta noche porque Dios despierte nuestra conciencia, hermano. Que nos haga meditar en aquellas cosas en las que hay desorden en nuestra vida. Hermano, esta iglesia tiene tantos sueños. Este lugar tiene tantos sueños. Y Dios tiene tantos planes para nosotros. Pero si en lo secular nadie puede usar a una persona desordenada, ¿verdad? Porque, no sé, en los trabajos, en las escuelas, e incluso en la iglesia, se busca el orden, hermano, cuanto más con Dios. Amén. Así que yo te pido que medites y que el Espíritu Santo nos haga conscientes de las áreas donde hay desorden en nuestra vida. Y que esa área donde Dios te está revelando y te está redarguyendo, tú tengas el compromiso de cambiar. Necesitamos ser transformados, hermano. Necesitamos que la palabra de Dios realmente se haga carne en nuestra vida. Así que inclina tu rostro, hermano, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre, por la palabra tuya que es viva y eficaz. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor, el corazón y la vida de tu iglesia. Así, Dios, como en aquella vez, Señor, que encontraste tu creación,
Después de haber hecho los cielos y la tierra, Señor, con tal perfección, lo encontraste desordenado y vacío, Dios. Así, Padre, tal vez hoy está nuestra vida. Está desordenada, tal vez vacía. Tal vez de una manera mínima o de una manera grande, Señor. Solo tú la sabes. Pero yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea despertada nuestra conciencia, Señor, en esta noche, para entender, Padre, esas áreas donde nosotros necesitamos trabajar. Esas áreas, Señor, donde nosotros tenemos que poner, Señor, más empeño, Padre, para que tu palabra sea la que nos ordene, Señor. Para que el consejo de tu palabra, Señor, se haga carne en nuestra vida, Señor. Y esa sea, Señor, Padre, pase a ser un gran recurso en nuestra vida, Señor. Nuestro testimonio, Señor, verás ante los hombres. Y que el que no ha visto vea, y que el que no ha creído crea, Señor. Así como lo decía Jesús, que Él oraba por estos, sus discípulos que tenía en ese momento y por los que habrían de venir. Que por la palabra de ellos, Señor, otros iban a creer. Así Dios, Jesús oró por nosotros, para que la palabra que cada vez que depositas en nuestras vidas, Señor, cobre vida en nosotros. Que la palabra que cada vez has depositado, Señor, de muchas maneras, Dios, por medio de mensajes, por medio de la palabra, Señor, pueda ocupar en nuestras vidas, Señor, un lugar, Señor, especial. Podamos sentirnos redarguidos, instruidos, guiados, enseñados, Padre, recordados, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor, para hacer todo cambio que nosotros necesitemos, Señor. Necesitamos, Padre, la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos, Señor, ese redarguir constante, Señor, de tu Espíritu en nuestras vidas. Que la palabra tuya se haga carne, Señor, en cada uno de nosotros. Que esas áreas, Señor, donde hay desorden, tu palabra venga, Señor, a poner orden, Señor. Yo te ruego en esta noche que la conciencia de cada uno de nosotros esté despertada y alerta, Señor, para poder recibir tu instrucción, para poder oír tu voz y que tú puedas contar, Señor, con nuestra obediencia y nuestra fidelidad, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Te ruego, Señor, que bendigas a tu iglesia, que nos hagas crecer y creer, Señor, más y más en tus promesas. Que lo que tú has dicho de cada familia, de cada varón, de cada mujer, de cada hombre, de cada señorita, Señor, de cada niño, Señor, de esta casa, Señor, pueda venir al cumplimiento por la fe, Señor, que anhelamos sea crecida en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Que ningún hábito, ningún pensamiento, nada, Señor, que ha provocado desorden en nuestra vida, tenga el poder, Señor, de quitar esa promesa y que no haya cumplimiento de ella. Hoy, Dios, te ruego que seamos tierra fértil en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Amén.